mediante un proceso de polimerización de ácido tereftálico y monoetilenglicol. Es un polímero lineal con un alto grado de cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, lo cual lo hace apto para ser transformado mediante procesos de extrusión, inyección soplado y termoformado. Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir diversas especificaciones técnicas han sido las razones por las que el material ha alcanzado un desarrollo relevante en la producción de fibras textiles y en la producción de una gran diversidad de envases, especialmente en la producción de botellas, bandejas, flejes y láminas. En 1941, por los científicos británicos Winfield y Dixon, quienes lo patentaron como polímero para la fabricación de fibras. A partir de 1946 se empezó a utilizar industrialmente como fibra y su uso textil ha proseguido hasta el presente. En 1952 se empezó a emplear en forma de filme para envasar alimentos, pero la aplicación que le significó su principal mercado fue en envases rígidos, a partir de 1976. Pudo abrirse camino gracias a su particular aptitud para la fabricación de botellas para bebidas poco sensibles al oxígeno, como por ejemplo el agua mineral y los refrescos carbonatados. Desde principios de los años 2000 se utiliza también para el envasado de cerveza. Plásticos en una economía es fundamental. Un consumidor promedio usa diversos productos plásticos de manera cotidiana, ya sea para el consumo personal, ropa, muebles, artículos de oficina, utensilios de cocina, entre otros, o a través de otras actividades productivas, como la construcción, las comunicaciones, el transporte, el almacenamiento. La versatilidad del plástico permite su incorporación a cualquier proceso productivo o producto final, razón por la cual es innegable que en la actualidad el mercado de los productos plásticos tiene un lugar sobresaliente en el conjunto de la economía. La producción de plástico ha mantenido un crecimiento constante desde 1950. En dicho año se registró una producción de 1.7 millones de toneladas. Luego tuvo un incremento de 13.6% promedio anual durante 26 años. A partir de 1976, el crecimiento ha sido más moderado, pero aún muestra tasas interanuales relativamente altas. En nuestro país, llegó en los años 80 y se arraigó rápidamente por las ventajas que le dio la industria. Es barato, irrompible, liviano, impermeable, indeformable ante el calor y reciclable, entre otras cualidades. En nuestro país, es en botellas de refresco, más del 50% del que se produce, seguido del agua embotellada, 17%. Muchos años de publicidad, combinados con la desinformación, contribuyeron a arraigar a México y al mundo el consumo de refrescos y bebidas en envases desechables como parte de nuestros hábitos de consumo. Pero la publicidad es una estrategia para vender. Las empresas que la usan no se preocupan por los efectos secundarios que ese consumo provoque. Por sus características físicas y químicas, el plástico es un material muy duradero y difícil de degradar por los microorganismos que se encuentran en la naturaleza. Por lo tanto, tiene diversas desventajas para el ambiente. Los plásticos pueden recorrer largas distancias y transportarse desde las zonas urbanas, donde generamos mayores cantidades de residuos, hasta nuestros océanos, a través del viento, el agua de lluvia, los ríos, por los drenajes, por acción directa de las personas, como cuando arrojamos basura en las playas, etc. Una vez en la naturaleza, los plásticos representan una grave amenaza para los ecosistemas y para todas las especies que habitamos el planeta, no importa dónde se produzcan o dónde se consuman. La contaminación por plásticos tiene impactos negativos en los diferentes ecosistemas donde ha llegado y perdura por una cantidad de tiempo por lejos muy superior al tiempo de utilidad que brindaron dichos productos. Estos plásticos son fragmentados por la acción mecánica del viento, las olas o por la acción química de la degradación de sus materiales frente a la exposición a los rayos ultravioletas, produciendo microplásticos que afectan a más de 700 especies. Se ha documentado que los microplásticos presentes en los suelos generan problemas para las lombrices, disminuyendo su tiempo de vida y haciéndoles perder el 3% de su peso corporal cuando son expuestas a materiales como el polietileno de alta densidad usado en envases y algunas bolsas. Esto tiene como consecuencia impactos negativos en la agricultura, vital para la soberanía alimentaria de México, que es potencia agroalimentaria y ocupa los primeros lugares en exportación de aguacate, tequila y tomate. En México habitan 6 de las 7 especies de tortugas marina que existen en el mundo, todas ellas enlistadas en una categoría de riesgo bajo la legislación ambiental.
siendo estas especies altamente vulnerables a la contaminación por plásticos. Estudios demuestran que 1 de cada 3 tortugas muere a causa de este plástico y que el punto de inflexión se encuentra cuando las tortugas consumen más de 14 piezas plásticas. Ahí los contaminantes tóxicos aumentan la tasa de mortalidad hasta el 50% de la población de las tortugas. Otras especies amenazadas y emblemáticas del turismo en México, como el tiburón ballena, se encuentran expuestas a la contaminación por plástico debido a sus métodos de alimentación por filtración. Algunos aditivos plásticos, como el polibromodifenileter, ha sido identificado en muestras de piel de esta especie en el Golfo de California. Además, es necesario tener en cuenta que a nivel mundial, esta contaminación provoca la muerte de más de 100.000 mamíferos marinos al año, y por lo tanto afectando a las 45 especies de mamíferos marinos mexicanos. Otras especies que se ven afectadas son las aves marinas. Se calcula que el 90% de ellas han consumido plástico, el cual les causa la muerte por toxicidad e inanición, y que en México representa el 5% de las especies de aves del país, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Existe una clasificación para los plásticos, los cuales están diferenciados según un código de identificación. Es un sistema utilizado internacionalmente en el sector industrial para distinguir la composición de resinas en los envases y otros productos plásticos. Esto fue realizado por la Sociedad de la Industria de Plásticos en el año 1988, con el fin de propiciar la eficiencia del reciclaje. Los diferentes tipos de plásticos se identifican con un número del 1 al 7, ubicado en el interior del plástico con el signo de reciclado. De acuerdo a la siguiente lista, se clasifica en: Número 1. PET, polietilenglicolato. El PET se utiliza principalmente en la producción de botellas para bebidas. A través de su reciclado, se obtienen fibras para relleno de bolsas de dormir, alfombras, cuerdas y almohadas. Número 2. PEAD, polietileno de alta densidad. El PEAD normalmente se utiliza para envases de leche, detergente, aceites para motor, etc. Tras reciclarse, se utiliza para macetas, contenedores de basura y botellas de detergente. Número 3. PVC, cloruro de polivinilo. El PVC es utilizado en botellas de shampoo, envases de aceite de cocina, artículos de servicio para casas de comida rápida, etc. Puede ser reciclado como tubos de drenaje e irrigación. Número 4. LDPE, polietileno de baja densidad. El LDPE se encuentra en bolsas de supermercado, de pan y plástico para envolver. Puede ser reciclado nuevamente como bolsas de supermercado. Número 5. PP, polipropileno. El PP se utiliza en la mayoría de recipientes para yogur, sorbetes, tapas de botella, etc. Después de ser reciclado, se utiliza como viguetas de plástico, peldaños para registros de drenaje y cajas de baterías para autos. Número 6. PS, poliestireno. El PS se encuentra en tazas desechables de bebidas calientes y bandejas de carne. Puede reciclarse en viguetas de plástico, cajas de cintas para cassettes y macetas. Número 7. Otros. Generalmente, indica que es una mezcla de varios plásticos. Algunos de los productos de este tipo de plásticos son botellas de ketchup para exprimir, platos para hornos de microondas, etc. Estos plásticos no se reciclan porque no se sabe con certeza qué tipo de resinas contienen.